Buenos días, vamos a continuar con nuestros videos. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama excluyentes del delito y la responsabilidad penal. Y esto, las excluyentes del delito las vamos a poder encontrar en el Código Sustantivo o Código Penal del Estado de México en el artículo 15. También lo vamos a poder encontrar las excluyentes del delito en el Código Penal Federal en su artículo 15. ¿Y de qué nos hablan las excluyentes del delito? Hemos platicado que existe una acción y existe una omisión y existe una falta de conducta. Hoy vamos a trabajar los elementos negativos del delito. Vamos a basarnos para poder hablar de las excluyentes del delito, vamos a tener que hablar de los elementos negativos del delito. Y nos dice que en la falta de conducta la podemos comprobar con una vis mayor o una vis absoluta. Pero esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el Código Penal del Estado de México en su artículo 15. En la primera fracción dice: la ausencia de conducta cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del sujeto activo por una fuerza exterior irresistible. Entonces ya vamos entrando, ¿verdad?, en el tema, porque a veces podemos pensar, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la vis mayor? En la fracción primera del artículo 15 nos dice sobre una fuerza mayor irresistible. ¿Y que puede ser qué? Pues un caso fortuito, puede ser un terremoto, un huracán, un tsunami. Causan destrozos y, por supuesto, causan efectos jurídicos. Y hay una falta de conducta donde hay una excluyente del delito. La segunda fracción dice: cuando falte un elemento del delito. Habíamos dicho en el video anterior que cuando nos falte un elemento del delito, que es una conducta, una tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, que nos falte algún elemento del delito, si no existe un elemento, ya no existe el delito. Por eso en la fracción 2 de las excluyentes del delito que el legislador plasmó en la ley, dijo: si falta alguno de los elementos del delito, ya no va a haber delito, con uno que falte de esos 5, porque en el 6 del propio código nos dice: para que se constituya el delito, debe de haber los 5 elementos del delito que acabo de mencionar, y es la teoría pentatómica, penta de 5, ¿verdad? Entonces, si falta alguno de los elementos del delito, entonces ya no tenemos un delito y por lo tanto se constituye una excluyente del delito. En la fracción 3 tenemos las causas permisivas. En su inciso A dice que el sujeto pasivo otorgue sus consentimientos, pero siempre y cuando estos delitos sean por querella. Un ejemplo de la primera fracción es cuando pues le piden a una persona derribar una ventana porque no tienen llaves, porque la dueña de la casa le dice: oye, pues no hay otra forma, derribe la ventana o derribe la puerta. Si no le diera ese permiso, entonces estaría en un supuesto de un daño en los bienes. Pero si le da ese permiso, entonces la fracción segunda lo protege, porque dice: cuando el titular del bien jurídico tutelado autorice que pueda hacer
lo que le está permitiendo el titular del bien jurídico tutelado. En la fracción 3, en el inciso C, de esta fracción, nos dice que para que esto pueda surtir efectos jurídicos y no sea sancionado el sujeto activo, entonces debe de estar bien de sus facultades mentales y que tenga la capacidad de decidir sobre ese bien jurídico tutelado. En el inciso B, ahí entramos al tema de las causas de justificación. Las causas de justificación por medio de una legítima defensa, por medio de un cumplimiento de un deber. La fracción 3, en su inciso B, dice que se repela una agresión actual o eminente con derecho de protección del bien jurídico tutelado. Aquí estamos hablando, recuerden que estamos en los puros elementos negativos del delito, los elementos negativos del delito. Y un elemento negativo del delito de la antijuridicidad es la causa de justificación, cuando el legislador justifica el delito y dice, bueno, lo podemos justificar por una legítima defensa, y en el inciso B nos dice que repela, y dice, aquí no se especifica bien, dice, se presumirá como legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? Para que se pueda dar la legítima defensa, necesita el sujeto activo como el pasivo estar en igualdad de circunstancias. Ya en unos estados de la República, en unas entidades federativas de la República Mexicana, ya se está legislando de forma precisa que si un sujeto ingresa a un domicilio, la ley lo va a proteger. En los casos de la legítima defensa, recuerden que tiene ciertos supuestos para comprobarse. Entonces, estamos en una legítima defensa, en una causa de justificación, en el inciso B, porque a veces podemos preguntar, bueno, ¿y para qué me sirven los elementos del delito, los elementos del tipo? Los vamos a ir desglosando. Dijimos que los íbamos a ir desglosando elemento por elemento, y en esto ya los estamos desglosando y nos estamos yendo a lo que nos dice nuestro Código Penal, lo que nos dice nuestro Código Sustantivo. Para eso sirve la teoría del delito. Y hay otro en el inciso C de la fracción 3 de la que estamos tratando, que se obre con la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno. Aquí se los voy a interpretar y se los voy a explicar. De repente una señora entra a un súper, pero deja a su hijo dentro de su vehículo, y con el calor, con todo, de repente van pasando unos jóvenes y pues ven que ahí está el niño, pero la señora no sale. Ellos toman la decisión de romper el vidrio y salvarle a la vida al niño. En una estricta lógica jurídica, ellos estarían cometiendo un delito porque están rompiendo el cristal y sería un daño en los bienes. Pero el bien jurídico protegido es más grande de salvar al niño que romper el vidrio. Entonces, la ley, el legislador plasmó esta fracción para poder proteger ese tipo de acciones. Hay otro en el inciso D de la propia tercera fracción: el cumplimiento de un deber. Y ese cumplimiento de un deber lo tenemos plasmado igual en las causas de justificación. Estaríamos hablando de un médico o de un policía, siempre y cuando obren dentro del derecho. Un policía le piden un auxilio, si lo hace,
y tiene el delincuente va armado, el policía va armado, mata al delincuente, pero fue por cumplimiento de un deber. El policía mata al delincuente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la fracción 2 que cuando falte uno de los elementos del delito? Aquí les pongo el ejemplo que nos trata de decir esa fracción. Hay una antijuridicidad. El que el policía mate a una persona es un delito, es contrario a derecho, es antijurídico, pero hay una causa de justificación, el cumplimiento de un deber. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice la fracción 2, cuando falte uno de los elementos del delito. En este caso estaría faltando este elemento, porque lo justifica el delito. También va a ser justificable por causas de inculpabilidad, que su elemento positivo, culpabilidad, y la inculpabilidad, el legislador nos plasmó en la ley diciendo que hay causas de inculpabilidad cuando el sujeto activo tenga trastornos mentales transitorios o permanentes. Y la ley va a justificar el delito diciendo, hay inculpabilidad en el momento que tengas un trastorno. También hay que recordar en nuestras clases de teoría del delito que la inculpabilidad tiene como medios de excluyente del delito el error. ¿Y qué es el error para la inculpabilidad? Nos dice que el concepto de error es la percepción equívoca del sujeto activo en el momento de realizar la conducta. Para esto, el legislador plasmó también en nuestra ley que todo lo que detecte, lo dice el artículo 17, que todo lo que detecte en las excluyentes del delito debidamente plasmadas en la ley, lo tendrá que hacer tanto el Ministerio Público, la Fiscalía, como el órgano jurisdiccional. Y eso se seguirá de oficio. ¿Qué quiere decir? Que obliga la ley al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional a hacerlo de oficio las excluyentes del delito. También vamos a hablar de las excusas absolutorias, ¿correcto? Y que es un elemento negativo ¿de qué? De la punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? Pues la pena que impone el Estado por la comisión de un delito. Y las excusas absolutorias ya están debidamente plasmadas. Un ejemplo, para el delito de rebelión nos dice el artículo 107 que comete el delito de rebelión el que quiera abolir la Constitución por medio de las armas, no siendo militares. Resulta que en el artículo 111 vamos a encontrar que dice que no serán responsables de los homicidios. Fíjense bien cómo el legislador plasmó esto. No serán responsables los que en el acto del combate, teniendo y cometiendo el tipo penal de rebelión, no van a ser responsables de los homicidios que causen. Lo pueden ustedes revisar en el artículo 111 del Código Penal del Estado.
Entonces, ahí hay una excusa absolutoria. Dice, comete el delito de rebelión el que quiera abolir la Constitución por medio de las armas, no siendo militares. Pero en el artículo 11 también nos dice que todos los rebeldes que maten en el combate no serán responsables. Entonces ahí tenemos una excusa absolutoria. También tenemos una excusa absolutoria en el delito de homicidio, en el artículo 63, que dice que en caso de un accidente que vayan con su familia y fallezcan los familiares, no será responsable el conductor. Ese es otro ejemplo de excusa absolutoria. Por hoy les agradezco su atención. Para el siguiente video va a ser culpa y error, que es muy importante ese tema.